Seguimos en Punto de Partida, nos visita Víctor Haddad, investigador, especialista en temas históricos y portuarios, para charlar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la geopolítica de los puertos. El rol estratégico de los puertos en cualquier país, en este caso la República Argentina, que también está ligado al rol de la marina mercante, ¿no? De lo que debería ser una marina mercante. Exactamente, Víctor. exactamente. Gracias por estos minutos. No, por favor. ¿Qué tal, Luis? Mirá, esto es una consecuencia de una charla que vamos a tener organizada por la CTA Autónoma, en donde vamos a intentar plantear y dejar plasmado algunas inquietudes. A mi criterio, el problema portuario no es un problema de infraestructura, es un problema claramente geopolítico. Digo esto porque en Argentina tenemos más de 120 puertos, si contamos los puertos privados, los puertos públicos, los puertos lacustres, etcétera, etcétera. Digo, seguir pensando que la solución al problema portuario de la República Argentina o de América Latina en general, ¿no?, es un problema de infraestructura, es reducirlo a su mínima expresión. Hay que, alguna vez me parece a mí, hay que sincerar la cuestión, saber que América Latina en general es un continente periférico en materia portuaria. De hecho, el único puerto de importancia o significación a nivel mundial es el puerto de Santos. El puerto de Buenos Aires ni siquiera está entre los 100 primeros puertos del mundo. Mirá, si nosotros sumamos lo que mueven todos los puertos de América Latina en un año, todos los puertos de América Latina mueven menos que el puerto de Shanghái en un año. Digo, si nosotros no tomamos estas cosas y lo despreciamos a todos estos datos, si despreciamos ¿para esta qué vamos realidad, a construir infraestructuras? ¿Para qué vamos a construir? Acá lo que tenemos que hacer es repensar la política portuaria, repensar la legislación portuaria. Mirá, Luis, la legislación de cabotaje en la República Argentina sigue siendo un decreto ley del año 1944 firmado por Farrell y Perón. Esa es la normativa que hoy nos rige. Entonces, me parece a mí que pensar la solución portuaria como una cuestión de construir puertos cuando tenemos un decreto ley de 1944 que todavía habla de navegación a vapor y navegación a vela como forma de traslado de mercadería de personas, es estar errando conceptualmente. Un país que no tiene línea de bandera, que no tiene marina mercante, que alguna vez la tuvo. Que alguna vez la tuvo. Fue tan importante que Elma llegó a tener oficina en las Torres Gemelas, ¿no? Y llegó a tener 110 buques. Hoy hay prácticamente, quedan 8 buques graneleros destruidos de los años 70. No tenemos línea de bandera, no tenemos cabotaje, no tenemos una línea que atienda a los puertos patagónicos. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Puertos públicos completamente abandonados. Desde Formosa hacia el sur, Formosa, Posadas, Barranqueras en Chaco, los puertos de Santa Fe, excepto Rosario y Villa Constitución, los puertos públicos de Santa Fe están completamente desactivados, tanto el de Santa Fe como el de Reconquista. Claro. Los puertos patagónicos ni hablar, ¿no? Salvo algún crucero en Tierra del Fuego, no tenemos movimiento mercantil. Los puertos que funcionan son los puertos privados. Ahora bien, la pregunta es, esos puertos privados a la provincia de Santa Fe o a la República Argentina, ¿cuáles son los beneficios concretos que le dejan, ¿no? Más allá de la contratación de personal, más allá de eso. Nosotros tenemos puertos privados instalados con una legislación en la época de Martínez de Hoz, donde están las grandes cerealeras, grandes multinacionales, pero en realidad, en rigor de verdad, habría que repensar seriamente cuál es la función de un puerto privado en la República Argentina. Bueno, ¿cuáles son las necesidades del país? En todo caso, una empresa privada puede tener sus propias necesidades. Exactamente, ¿no? Pero es un territorio de dominio público, ¿no? O sea, son terrenos públicos en un espejo de agua público. Claro. Es un caso único en el mundo, el caso de Santa Fe. Es interesante analizarlo. Es un caso único en el mundo. En ningún lugar del mundo pasa lo que está pasando en Santa Fe, con tanta concentración portuaria, en tan poco lugar y con tan poco rédito público, ¿no? No es un caso menor. ¿Qué es lo que pasa a nivel mundial? A nivel mundial, en líneas generales, los puertos privados, que hay países que lo tienen, de alguna manera reportan al sistema estatal.
con impuestos racionales, con una carga racional. Acá en la República Argentina los puertos se ven beneficiados por la reforma constitucional de 1860 y 65, de 1860 y 1866, y es muy poco lo que tributan al Estado Nacional, mucho menos lo que tributan al Estado provincial, y ni hablar del escaso control que tienen los puertos privados en general. Sí, los puertos privados no están controlados prácticamente por ningún ente, todo un ¿no? dato ese, ¿no? Es todo un tema, digo, todos estos son temas interesantes. Yo no digo que esto sea cierto o que esta sea la verdad absoluta para nada, pero me parece que son temas que hay que discutir y que en líneas generales, lamentablemente, la política portuaria de un país, de nuestro país, no la discutimos. Las currículas académicas están desactualizadas. En la escuela, tanto primaria como secundaria como universitaria, rara vez se discute, ¿no? Y también se deja de lado el interés geopolítico, porque si uno piensa cualquier herramienta, en este caso un puerto, ¿no? Tenemos que hacerla funcionar para lograr determinados resultados. Y esos resultados tienen que ver con el interés privado o tienen que ver con la construcción de un modelo de país, del desarrollo en el largo plazo. Digo, si hoy pensamos en la política portuaria de los países que se han desarrollado, comparado con lo que vos estás contando de Argentina, ¿no? ¿Qué diferencias Lo que hay? pasa es que en líneas generales los países que tienen una política portuaria desarrollada es como consecuencia de un trabajo desarrollado en todas las áreas. Lo portuario no puede estar al margen del ferrocarril. Nosotros lo tenemos completamente separado en la República Argentina. Se ha destruido el sistema ferroviario. La República Argentina tiene una gran contradicción, a saber, ha generado un capitalismo que ha destruido el ferrocarril y los puertos. Eso no existe prácticamente en ningún país desarrollado en el mundo. Nosotros no hemos construido un sistema portuario al servicio de la producción de la República Argentina. Se ha construido un sistema portuario al servicio de determinados sectores en determinadas provincias. Y esto es muy malo porque lo portuario suele ser en otros países como España consecuencia de un proceso que termina en un puerto. Nosotros acá construimos el puerto y después tratamos de ver cómo llegar al puerto. Verdaderamente es anómalo, pero volviendo un poco a lo que hablabas de la geopolítica, mirá, Luis, es como tratar de interpretar el problema de Malvinas sin interpretar que lo que está pasando en Malvinas es un problema geopolítico porque Gran Bretaña tiene en su poder todas las islas del Atlántico Sur y tiene en su poder la isla Pitcairn, que forma parte de la isla de Pascua en el Pacífico Sur. Entonces, si nosotros... Y todos los estrechos. Y todos los estrechos. Al analizar Malvinas sin analizar el contexto geopolítico, es probable que le erremos. Con lo portuario pasa lo mismo. Al analizar un puerto, como puede ser el puerto de Santa Fe, sin analizar todo el contexto geopolítico, vamos a errar. Por eso me parece y nos parece interesante esta propuesta de la CTA Autónoma de organizar una charla para empezar a debatir, para que estos temas se debatan, para que no debatamos solamente quién tiene que ser el 9 de la selección de fútbol. Nosotros tenemos que debatir los grandes temas, y los grandes temas son el Atlántico Sur, Antártida, lo portuario, el conflicto bélico de Malvinas, ¿no? ¿Qué pasa con la Antártida? ¿Qué va a pasar con la Antártida? En un par de años vence el Tratado Antártico. ¿Cómo puede ser que estemos gastando miles y miles de dólares en el transporte marítimo, ¿no? La inexistencia de una marina mercante. Completamente. Hace que, bueno, si nosotros tenemos déficit en la balanza de pagos, ¿no? Si nos faltan dólares, en gran parte también, no solamente es por pagar servicios de deuda externa, sino también porque se van muchos dólares completamente al transporte marítimo, ¿no? Flete marítimo extranjero. Internacional extranjero, que es uno de los sistemas más totalitarios del mundo, porque ellos no tienen ningún tipo de control y ellos fijan su propia tarifa, exceden en mucho a los actores nacionales, ¿no? Claro, claro. Es muy complejo el tema. Ahora, me parece que en este tipo de debates, digamos, que están ausentes centralmente en los partidos, me parece que están ausentes. Digo, creo que se impone, digamos, una mirada de desarrollo, ¿no? ¿Y por qué te digo esto, Víctor? Si uno piensa en Canadá, que siempre es un espejo, sí, o en otros países que se han desarrollado, estos temas digamos, han sido centrales. Han sido centrales siempre, siempre. Y nosotros, lamentablemente,
seguimos con una concepción que a mi criterio no es correcta, no nos va a beneficiar. Si seguimos pensando que somos un granero del mundo, que lo que tenemos que ser es un granero del mundo, que es una noción muy triste, a mi criterio muy triste, como consecuencia de eso son puertos que sacan maíz, trigo y girasol. Nosotros tenemos que tener otro tipo de puertos, mucho más desarrollados, mucho más competitivos, pero que forme parte, insisto, de una geopolítica nacional. Nosotros no podemos... Yo te estaba tirando el ejemplo de Canadá porque es muy comparable a sí, Argentina. Claro. Fíjate, en 1870 más o menos, los conservadores se ponen como un eje central de su política unir el este con el oeste a través de un ferrocarril, John McDonald. Y bueno, si el desarrollo de una política industrial proteccionista que duró 70 años, con el tema del transporte fluvial y el transporte ferroviario como ejes centrales, que complemente a la actividad primaria, ¿no? Uno piensa, en general hay muchos autores que mencionan a Canadá como el paraíso de las materias primas. Sin embargo, Canadá es uno de los países más desarrollados en varios aspectos industriales. Sí, sí, completamente. Y nosotros lamentablemente vamos decayendo en porcentaje, la proporción de los productos manufacturados argentinos proporcionalmente va cayendo año a año. Y cada año aumenta las exportaciones no solo de granos, sino de desechos industriales y de desechos alimenticios. Es una cosa verdaderamente increíble y muy compleja, ¿no? Es interesante, Fernando. Víctor, gracias por... No, gracias a vos, gracias a ustedes. Minutos, y la seguimos seguramente en otro momento cuando quieras, para abordar estos temas que son tan importantes. Cuando quieras, muchas gracias. Seguimos en Punto de Partida.